Buenos días, el día de hoy le presentamos nuestra guía que es acerca de la relación lineal simple y múltiple de la clase de estadística aplicada, y los integrantes del equipo son Evelyn Figueroa, Ashley García, Tadeo García, Rodolfo Susilla y su servidora Fabiola Ramírez. Para este caso de estudio se buscó analizar y estudiar las características físicas de los estudiantes que cursan en la UNL, para así conocer la relación que existe entre su actividad física y saber qué tan activos se mantienen los universitarios. La actividad física, pues como ya sabemos, va de la mano de una vida saludable, entonces así podríamos conocer qué tan saludable es la vida de los estudiantes universitarios. También se busca estudiar si la actividad física se relaciona con alguna otra característica de los estudiantes, como vienen siendo la correlación entre la actividad física, la altura, la edad y su sexo respectivo. Para la adquisición de datos de este caso de estudio, se realizó un Google Forms, el cual se les proporcionó a los estudiantes de la ONL, en donde se pidieron que suministraran sus datos, como vienen siendo la edad en años, las horas de ejercicio que realicen a la semana, su altura en centímetros y su sexo. Vamos a empezar con la etapa de estadística descriptiva. La estadística descriptiva se encarga de obtener y organizar los datos de manera de que sea más fácil de analizar y visualizar, pues, las respuestas obtenidas. En este caso vamos a presentar los 4 casos de las 4 variables antes mencionadas. Vamos a empezar con las horas de ejercicio. Como podemos ver a la izquierda tenemos el gráfico de cajas y bigotes, en donde la media fue de 4 horas y la mediana fue de 3 horas. A partir de esto podemos inferir que los estudiantes encuestados realizan más tiempo de ejercicio que la media recomendada por el CDC, el cual es de 150 minutos a la semana. Para el caso 2, preguntamos por el sexo de los encuestados. En este caso, las dos respuestas viables eran femenino o masculino. Ya que ambas son cualitativas, decidimos hacer un gráfico de barras. De esta manera es más fácil de ver las frecuencias de ambas respuestas. Como podemos ver, de los 51 encuestados, 21 fueron mujeres, mientras que 30 fueron hombres. Ahora, para el caso 3, vamos a preguntar la edad de los encuestados. Como podemos ver en el gráfico de cajas y bigotes, la media y la mediana coinciden en 19 años de edad, mientras que los rangos de edad van de 17 hasta los 22 años. Esto tiene sentido ya que la encuesta se realizó a estudiantes universitarios, los cuales cuentan con una edad entre esos rangos. Para el caso 4 de la altura y nuestro último caso, vamos a ver la altura de los estudiantes en centímetros. Se mostraron casos extraordinarios en donde van desde los 150 centímetros hasta los 188, pero la mayoría se mantuvo en una media de 168 y una mediana de 177. Bueno, a continuación se realizaron algunos análisis de probabilidad para comparar las medidas de altura de los hombres y las mujeres como grupos separados con la media general de las alturas. Primeramente, como podemos observar en este gráfico, se utilizó como base la distribución de la media general de ambos grupos juntos, que es de 168, y se comparó contra esto, tomando también la desviación de este grupo de 8.28 centímetros, la altura promedio de los hombres de 172 y la altura promedio de las mujeres de 161, y se obtuvo que ambas se desviaban, la de los hombres una z de 0.56 y las mujeres hacia abajo con un valor de menos 0.80, de modo que, bueno, se obtiene que la media de los hombres se encuentra por encima de la media general y de las mujeres por debajo, ambas a menos de una desviación estándar de distancia del valor promedio. Y bueno, con esta información que se obtuvo el comportamiento de las medias de ambos grupos por separado, luego se procedió a comparar la altura promedio con las distribuciones de las alturas de cada grupo. Por ejemplo, en el primer caso, como vemos en el gráfico de la izquierda, se utiliza como media la media de la altura de los hombres de 172 y la desviación estándar también de la altura de los hombres para comparar
la altura promedio general, que fue de 168, y se obtiene que tiene un valor de z de menos 0.66, lo cual corresponde a, puesto de otra forma, que la probabilidad de que un hombre sea más bajo que el promedio general entre hombres y mujeres es del 25.46%. Después se realizó lo mismo con las mujeres. Se tomó la media de 161.57 y la desviación correspondiente a ese grupo de datos de las alturas de las mujeres, y se comparó la media general de 168, para lo cual se obtuvo un valor de z de 1.33, lo cual corresponde a que la probabilidad de que una mujer sea más alta que el valor promedio de altura es del 9.18%. Ok, a continuación se realizaron dos pruebas de hipótesis. La primera se realizó con prueba de signo y se hizo con el fin de determinar la proporción en la que los sexos de las personas encuestadas, determinar si esa proporción era igual o similar. A través de una prueba con un nivel de confianza del 95%, se observa que la proporción en hombres y mujeres es igual a 0.5, porque el valor de z cae justamente en la hipótesis nula. A partir de esto, se puede concluir que existe como una proporción similar en hombres y mujeres de las respuestas que obtuvimos. Esta segunda prueba de hipótesis surge a partir de lo que mencionaba mi compañero Rodolfo, el cual se veía donde la media de hombres estaba desviada hacia la derecha de la media general y la de mujeres hacia la izquierda de la media general, por lo que decidimos probar la aseveración de que la media de hombres es mayor que la de mujeres. Entonces, para esto usamos un nivel de confianza del 95%, pero debido a que nuestra base de datos en ambas categorías de hombre y mujer, nuestros datos eran menores que 30, tuvimos que probar la aseveración de que las varianzas de nuestras muestras son iguales o distintas, para así saber cómo calcular nuestro estadístico de prueba T. Entonces, al calcular nuestro estadístico de prueba Fisher para la prueba de varianzas, llegamos a la conclusión de que las varianzas de estas muestras son iguales. Entonces ya luego pudimos calcular nuestro estadístico de prueba T, el cual cae en la región crítica de la tabla de la campana de la derecha, indicando que en efecto la media de altura de hombres es mayor que la de mujeres. Bueno, a continuación tenemos el análisis de regresión lineal simple. Aquí podemos observar la matriz de correlación, donde se incluyen los valores del coeficiente de correlación para cada combinación de par de variables, para observar cuál es la correlación lineal que presentan, que corresponden a esa combinación de variables. Se puede observar que la que presenta la mayor correlación son las variables de altura y sexo. Después tenemos las pruebas que se realizaron para determinar la correlación. Se utilizó la prueba de R de Pearson con grados de libertad de 50 y un nivel de confianza de 95. Se obtiene que el valor crítico para la prueba es de 0.279. De este modo, se compara primero la R de la combinación de variables de edad y ejercicio, y se obtiene que el valor de R se encuentra a la izquierda del valor crítico, lo cual quiere decir que cae en la hipótesis nula, por lo cual no es posible afirmar que hay una correlación lineal entre estas dos variables. Lo mismo con el caso siguiente de sexo y edad. La R cae a la izquierda del valor crítico, por lo cual se acepta la hipótesis nula, con lo que no se puede afirmar que haya una correlación lineal entre estas dos variables en base a los datos que se recabaron. Después tenemos el caso 3, donde se comparan las variables de sexo y altura. Para este se obtiene que la R se encuentra en una buena medida a la derecha del valor crítico, de modo que se cae en la hipótesis alternativa, por lo cual con los datos que fueron colectados es posible afirmar que efectivamente existe una correlación lineal entre estas dos variables establecida por el modelo que podemos observar ahí. Okay, para el caso 4, dado que el valor de R se encuentra en el área correspondiente a la hipótesis alternativa, igualmente se concluye que existe
una correlación lineal entre el sexo y la cantidad de horas que realizan ejercicio. Ya por último, para los casos 5 y 6, no se puede decir que existe una correlación entre la edad y altura para el caso 5 y para el caso 6 entre la altura y la cantidad de horas que practican ejercicio, dado que en ambos pues el valor de R se encuentra en la hipótesis alternativa y pues, no tienen correlación. Finalmente se muestra un resumen con todos los modelos que se obtuvieron para cada caso y viene marcado pues en la tabla. A continuación entramos al modelo de regresión múltiple, el cual pues ahí aparece, nuestra variable y es la altura y el resto de variables independientes pues van mencionadas en el modelo: ejercicio, sexo y edad. En este caso, al hacer una prueba de significancia perdón, una prueba para ver la aseveración de si hay alguna variable que influye en cuanto a la altura, pues obtuvimos que nuestro estadístico prueba F de Fisher cae en el área crítica, indicando que en efecto al menos una de estas, de las pendientes de las variables independientes afectan a nuestra dependiente. En este caso hicimos las pruebas de significancia individuales para observar cuál era la que nos estaba afectando bueno, cuál era de la que dependía la dependiente, y observamos que solamente una de ellas cae en el área crítica, el cual es el sexo. Esta es la única que influye. Las otras dos, que vendría siendo la de t igual a menos 0.05 es el ejercicio, no influye, y la de 0.16 es la edad, que tampoco influye. Bueno, a continuación se presentan distintas pruebas de F donde se compararon la diferencia que podemos obtener entre el análisis de regresión múltiple si usamos pues distintas combinaciones de las variables que son, en este caso, ejercicio, sexo y edad, excluyendo en cada caso alguna de ellas, con el objetivo de obtener un resultado bastante similar al modelo estadístico completo, pero simplificando el modelo. Primeramente, tenemos para el caso de tomar en cuenta la cantidad de tiempo que se ejercita y sexo de los encuestados, se obtiene un valor de F cercano al que se determinó en el análisis de regresión múltiple, por lo que excluyendo los datos de edad, el valor daría daría un resultado bastante similar y pues no llegaría a influir notablemente en los resultados. Mismamente, tomando en cuenta la altura y el sexo, eh, y la edad de los encuestados, se obtiene un valor de F similar al modelo estadístico completo, por lo que en este segundo caso tampoco influye notablemente en el resultado. Sin embargo, cuando se toma en cuenta las horas de ejercicio y edad de los encuestados, se observa un radical cambio en el valor de F, incluso dándonos cuenta que cae en la hipótesis nula. Con esto nos concluimos que no sería viable considerar solo estas dos variables para establecer una relación entre ellas y la altura. Finalmente, los modelos reducidos que mejor califican serían el caso 1 y el caso 2, en donde se omite la edad, y el modelo que omite las horas de ejercicio, aunque se opta mejor por el modelo que omite la variable más aparatosa, que serían las horas de ejercicio mm, por las variables que pudieran surgir al momento de responder esta pregunta. A partir del análisis de regresión lineal simple, pues se pudo observar que de los casos planteados, únicamente hubo dos en los que los pares de variables tuvieron correlación lineal entre sí. El primero viene siendo el sexo y la altura, la correlación que hubo entre ambos, y la correlación entre el sexo y las horas de ejercicio. A su vez, con el análisis de la matriz de correlación, se observó que la mayor correlación existente es la del sexo y la altura. Después, para el caso de análisis de regresión lineal múltiple, se observó que el modelo estadístico general pues demostró una correlación entre la variable dependiente, que en nuestro caso fue la altura, y al menos una de las demás variables. Y por medio del análisis de cada una, pues se realizó una prueba de inferencia utilizando T como estadístico de prueba, y se determinó que la variable dependiente que tiene efecto sobre la independiente es el sexo. Nuestras referencias, y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.